Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre un suceso importante en la historia de Medio Oriente, específicamente sobre la historia de Israel, Egipto y Siria. Nos referimos a la guerra de Yom Kippur de 1973, en la cual el Estado israelí se había enfrentado nuevamente en un conflicto con países árabes, dando inicio en medio de la celebración más importante no solo para Israel, sino para todos los judíos del mundo, el Yom Kippur. En este episodio explicaremos los antecedentes de la guerra, el desarrollo del enfrentamiento y los acuerdos que tuvieron las naciones involucradas al término de la misma. La región de Medio Oriente desde el principio de los tiempos no ha sido un lugar pacífico, pues a lo largo de la historia han ocurrido muchas guerras, tensiones, enfrentamientos, invasiones y sobre todo muertes de muchas personas, debido a razones políticas, morales, económicas, sociales y principalmente religiosas. Tal es el caso de Israel. Israel es un país de religión predominantemente judía, que se encuentra en Asia Occidental, rodeado de otros países árabes como Egipto, Jordania, Líbano, Siria y principalmente Palestina. Israel ha tenido muchos conflictos y tensiones políticas y militares con algunos de estos países como Egipto y Siria. Uno de estos conflictos fue la guerra de Yom Kippur, o también conocida como la Guerra de Octubre. Los antecedentes de este conflicto bélico vienen desde el final de la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, en la cual el Estado de Israel salió triunfador, por lo cual pudo ocupar los territorios restantes de la región de Palestina, como Cisjordania y la Franja de Gaza. Además, ocupó la península del Sinaí y los altos del Golán. De esta forma, Israel se expandió 3 veces su tamaño original. Tras la guerra, varios países árabes llevaron a cabo una cumbre especial entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 1967 en Sudán, en la cual hicieron la declaración de Jartum, en la que destacan los 3 no para Israel: no tener paz con Israel, no reconocer a Israel y no negociar con Israel. Los líderes de los países árabes dejaron en claro que los israelíes no deben de meterse con ellos, pues habría consecuencias fatales. Cabe mencionar que la victoria israelí había dejado a Egipto y a Siria no solo en un pésimo estado económico y militar, sino también en un estado de vergüenza y poco liderazgo frente a la guerra, siendo la figura del presidente egipcio Gamal Nasser la más afectada. Egipto estaba devastado económicamente, pues muchos recursos se gastaron en la guerra, y tras esta el Canal de Suez, una de las vías de comunicación y transporte más importantes de ese país y del mundo, fue cerrada y bloqueada por Egipto, con el fin de evitar un percance con los israelíes, quienes controlaban la península del Sinaí, al este del canal. Tras la muerte de Nasser en 1970, Egipto eligió a un nuevo presidente, Anwar Sadat, quien ahora tenía la complicada labor de revivir la economía egipcia y ganarse la confianza de su pueblo, pues la guerra de 1967 hizo que perdieran su confianza hacia su predecesor. Más tarde, el presidente egipcio y el presidente sirio, Hafez el-Assad, se reunieron en enero de 1973 para acordar la unión de sus tropas militares bajo un solo comando. Pero a pesar de dicha unión militar, los dos líderes tenían planes distintos en mano respecto al estatus internacional de Israel. Por un lado, Sadat quería establecer la paz con ese país con la condición de que ellos devolvieran la península del Sinaí, a lo que la primera ministra israelí Golda Meir se negó a hacer. Por otro lado, el Assad no buscaba la paz con el Estado judío, ni por poco. Él quería tener nuevamente bajo su control a los altos del Golán,
y además erradicar por completo a Israel. Es importante mencionar que todo esto estaba ocurriendo en medio de la Guerra Fría entre las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dichas naciones estaban tratando de ver en qué conflictos se podían entrometer para conseguir aliados que los apoyaran en sus intenciones y ambiciones políticas y militares. En el caso del Medio Oriente, este era el escenario perfecto para que ambos países realizaran contacto con las naciones que lo conformaban, pues históricamente ha sido una región muy conflictiva. Los soviéticos, por un lado, apoyaron a los países árabes de la región, incluyendo a Egipto y a Siria, otorgándoles cargamento y transporte militar avanzado en comparación al equipo militar usado en la guerra de 1967, mientras que los estadounidenses dieron todo su apoyo a Israel. Con la preparación militar necesaria, el presidente Sadat quería una nueva guerra contra los israelíes, pero no quería iniciarla abruptamente, por lo que dio a conocer sus intenciones poco a poco, mediante prácticas militares cerca de la frontera con ese país y enviando diplomáticos a los Estados Unidos. Israel sabía que esto era una advertencia de varias de que las cosas se iban a poner feas, pues también la URSS sacó a sus diplomáticos de Siria. El yerno del expresidente egipcio Nasser, Ashraf Marwan, advirtió a Israel de las intenciones de Sadat. Y por último, el rey Hussein de Jordania se reunió en las afueras de Tel Aviv con la primera ministra Meir para advertirle que la guerra estaba a punto de estallar. A pesar de las múltiples advertencias y signos de que un nuevo conflicto estaba a punto de suceder, Meir se lo tomó a la ligera y no hizo caso inicialmente, pues ella sabía que movilizar a las tropas reservistas significaría un golpe duro para la economía israelí. Además, no confiaba en que las advertencias fueran ciertas. Para el 5 de octubre de 1973, las tensiones entre los israelíes y el frente egipcio-sirio estaban en un punto de no retorno, pues la coalición dejó en claro que ya estaban preparados para entrar en conflicto. Ahora, el problema para la primera ministra israelí era si atacar primero como lo habían hecho en la Guerra de los 6 días. Ella decidió no atacar a nadie y además ordenó que no se movilizaran totalmente para defender a la nación. Esto fue una decisión fatal, pues Israel se ve muy desorientado y desorganizado cuando el Frente Árabe invadió el país. Meir decidió no atacar primero a sus adversarios, porque luego la culparían de iniciar todo el conflicto, exponiéndose a los gobiernos y organizaciones mundiales como la responsable de la guerra. Sin embargo, esta decisión no fue propia de la primera ministra. De hecho, fue una recomendación hecha por Estados Unidos para evitar dicho escenario. Al día siguiente, el 6 de octubre, la pesadilla para el pueblo israelí iba a iniciar, pues Egipto lanzó una invasión a la península del Sinaí, al suroeste del país, al mismo tiempo que Siria desplegó sus tropas en los altos del Golán, al norte del mismo. La guerra había iniciado, y peor aún, en el día más importante para las personas creyentes del judaísmo, el Yom Kippur. El Yom Kippur es la festividad religiosa más importante del judaísmo y se lleva a cabo 10 días después del Rosh Hashanah, el año nuevo de los judíos. En este día, los creyentes realizan el ayuno y dejan de realizar todo tipo de actividades cotidianas, por lo que las calles de las ciudades judías se mantienen totalmente vacías. Además, asisten a las sinagogas para rezar y pedir perdón a Dios por sus pecados, prometiendo ser mejores personas. Y aunque todos los años los judíos se reúnen para celebrar este día, algunos de ellos lo recuerdan como un día oscuro para la nación israelí, pues también fue el día en que dio inicio a la invasión de ese país por Egipto y Siria, el 6 de octubre de 1973. La coalición, como ya se mencionó anteriormente, lanzó simultáneamente dos invasiones por el norte y suroeste del país judío,
El ataque sorpresa contra Israel inició a las 2 de la tarde de ese día, en el que las fuerzas militares egipcias, compuestas por 70.000 hombres y 2.000 tanques, invadieron la península del Sinaí por tierra y por aire, debilitando fuertemente a las fuerzas aéreas y de defensa de Israel, pues los egipcios contaban con tecnología misil soviética que permitía derribar aviones militares israelíes, para que de esa manera las tropas en tierra estuvieran desprotegidas. Inmediatamente al inicio de la guerra, las fuerzas militares israelíes fueron a buscar de forma apresurada a aquellos hombres pertenecientes a la armada, rezando en las sinagogas, para llevarlos a la batalla. El problema es que ellos no estaban preparados físicamente, pues estaban en ayuno religioso. Esto era algo que la coalición árabe sabía perfectamente, pues atacar a una nación en medio de una celebración importante para ellos era una gran área de oportunidad para el ejército israelí. Para cruzar el canal de Suez, los egipcios lanzaron bombas de humo para ocultarse de los israelíes y llegar al otro lado. Dicho plan fue un éxito, pues estaban enfrentándose a un ejército demasiado desorganizado. Cuando los egipcios llegaron al otro lado del canal, ya sea mediante lanchas o con puentes portátiles de ingeniería soviética capaces de soportar el peso de los tanques militares, se toparon con una línea de defensa construida por el Estado judío, llamada Bar-Lev, la cual era una serie de fortificaciones de alta tecnología israelí, que se decía que podía retener a fuerzas externas enemigas por 1 o 2 días. Sin embargo, el frente egipcio fácilmente sobrepasó la línea de defensa de los israelíes en unas horas. Por otro lado, en el norte, los sirios también aplastaron a los israelíes, con 40.000 hombres y 1.500 tanques, frente a 177 tanques del Estado judío. A esto se le suma la ayuda iraquí mandada a Siria, con 14.000 hombres. Esto significó una derrota inicial para el ejército israelí, y a pesar de eso, a las 6 de la tarde, Meir mandó un mensaje a la nación, anunciando la invasión árabe a Israel. Como la situación era crítica, el ministro de Defensa de ese país, Moshe Dayan, consideró hablar en la radio para mandar un mensaje a la nación, e incluso consideró rendirse ante los egipcios o utilizar armamento nuclear para terminar el conflicto de una vez por todas. La primera ministra obviamente rechazó estas propuestas. La posición de Golda Meir era firme y segura frente a lo que estaba sucediendo, mientras que la de Moshe Dayan era desalentadora y preocupante, por lo que gran parte de la población sentía algo de seguridad debido a la actitud de su primera ministra. El 8 de octubre, los israelíes lanzan su primer contraataque contra los egipcios, el cual resultó en un fracaso. Era claro que ellos necesitaban ayuda externa mientras se reorganizaban. Ellos específicamente requerían ayuda de los Estados Unidos. Este último país estaba en medio de presión internacional para que ayudara lo más rápido posible a Israel, pero no quería entrar en el conflicto inmediatamente, pues provocaría que los soviéticos reabastecieran a sus aliados árabes. Además, quería esperar al momento justo en el que Israel tuviera pocos elementos y provisiones militares para finalmente entrar en el juego. Como los estadounidenses pensaban hacer algunas paradas en países europeos para llegar a Israel, las potencias petroleras árabes amenazaron con embargos de petróleo a dichos países que dejaran a Estados Unidos pasar sobre su propio territorio o reabastecerse de gasolina en el mismo. Un ejemplo de esto fue el de Portugal. Dichos embargos serán levantados hasta marzo del año siguiente. El 10 de octubre, el presidente norteamericano Richard Nixon autorizó el envío de cargamento militar a Israel, mientras que estos ya estaban organizados y atacando a sus enemigos. Prueba de ello es la recaptura del sur de los Altos de Golán. Al día siguiente, el embajador soviético a Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, le comunicó al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger que estaban listos para defender la capital siria, a lo que Kissinger respondió diciendo que si mandaban sus tropas a Medio Oriente, ellos también lo harían.
Para el 14 de octubre, la ayuda militar de Estados Unidos finalmente había llegado, y de esta forma Israel ya tenía más poder y armas para luchar contra los egipcios. Los israelíes volvieron a tomar el Sinaí, y 2 días más tarde cruzaron el canal de Suez y pisaron suelo egipcio. Esto preocupó seriamente a Sadat, quien sugirió a los soviéticos que solicitaran un cese al fuego. Conforme avanzaron los israelíes, estos capturaron más territorio de los egipcios y también rodearon completamente al tercer ejército egipcio. Para ese entonces, la capital egipcia, El Cairo, estaba a 96 kilómetros de los israelíes. Los sirios no se salvarían de los avances de sus enemigos, pues el 22 de octubre ellos ya habían retomado los altos del Golán y habían hecho avances en tierras sirias, estando a solo 40 kilómetros de tomar la capital siria, Damasco. Estaba muy claro que ambas naciones árabes estaban a un paso de ser tomadas y de perder la guerra. Ese mismo día, la Organización de las Naciones Unidas pasó una resolución de seguridad exigiendo un cese al fuego a las 3 naciones en guerra, a lo cual se negaron. Al día siguiente, otra resolución es aceptada por las Naciones Unidas para parar la guerra, pero los enfrentamientos continuaron de todas formas. El 24 de octubre, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, se comunicó con el presidente norteamericano para sugerirle que los soviéticos mandaran tropas a Egipto, y lo amenazó diciendo: "Debemos estar enfrentados con la necesidad urgente de considerar la pregunta de tomar pasos apropiados unilateralmente". Como respuesta, los estadounidenses elevaron a una alerta mundial sus armas y fuerzas nucleares el 25 de octubre. Después, los soviéticos se retractaron de la amenaza para evitar una catástrofe mundial. Luego, les pidieron a los americanos que hablaran con Israel para retirar sus tropas alrededor del tercer ejército egipcio y evitar el sitio de El Cairo. Finalmente, el 28 de octubre, la guerra terminó oficialmente con el encuentro de 2 figuras militares en el Sinaí, el general israelí Aaron Yarib y el general egipcio Mohamed el-Gamassi. Dicho encuentro fue el primero en 25 años entre representantes de ambas naciones, y aunque todo parecía haber terminado, más eventos para las naciones involucradas estaban en camino. Con el fin del conflicto bélico, las 3 naciones estaban cansadas por el enfrentamiento que duró casi un mes. Días después del fin de la guerra, el 11 de noviembre, Israel firmó un cese al fuego con Egipto, y no sería hasta el 31 de mayo del siguiente año cuando firmaría el cese al fuego con el Estado sirio. Ambos bandos sufrieron pérdidas y bajas humanas, pues en el frente árabe murieron entre 8.000 y 16.000 personas, y más de 19.000 resultaron heridas, mientras que los israelíes perdieron entre 2.656 y 2.688 hombres, y más de 7.250 personas fueron heridas. Aunque el número de muertes israelíes parece bajo, en realidad era alto, pues era el triple de los que murieron en la guerra de los 6 días. Al hablar sobre el ganador de esta guerra, es difícil decir quién, pero militarmente ganó Israel, pues a pesar de que en un principio no fue capaz de luchar contra sus enemigos árabes en el norte y en el sur, con el paso de los días, el ejército se organizó y pudo ser capaz de llegar a escasos kilómetros de las capitales de Egipto y Siria. Por otro lado, políticamente ganó Egipto, pues fue capaz de demoler al ejército israelí al inicio de la guerra en unos pocos días y aliarse con otras naciones árabes para derrotar al Estado de Israel. Con el paso de los años, ambas naciones firmarían acuerdos que exigirían el retiro de tropas israelíes del Sinaí, reducir las fuerzas egipcias en la parte este del Canal de Suez, en la frontera con Israel, y el establecimiento de una zona colchón controlada por la ONU entre Israel con Egipto y otra con Siria. Las tensiones entre Israel y Egipto finalmente terminarían con los acuerdos de Camp David, patrocinados por el presidente estadounidense Jimmy Carter,
y firmados por el presidente egipcio Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978. Dicho acuerdo dio paso a un tratado de paz firmado entre ambas naciones el 26 de marzo del año siguiente, en el que se acordaba el retiro total del ejército israelí de la península del Sinaí y la anexión de la misma por Egipto. Es por esto que la guerra es considerada como un éxito político y moral no solo para Sadat, sino para todo el pueblo egipcio, pues de esa forma volvieron a confiar en su gobierno. Sin embargo, los israelíes no estaban del todo contentos con la gestión de la primera ministra Meir y de su ministro de Defensa durante la guerra, pues expresaron que no fueron lo suficientemente capaces de enfrentar a los árabes, además de que hubo muchas bajas para el ejército israelí. Debido a esto, se formó una comisión para investigar los errores fatales del gobierno de Meir durante el conflicto, y aunque no fueron encontrados culpables, varios funcionarios del gobierno israelí sí fueron señalados como culpables. A pesar de esas circunstancias, la popularidad de Meir cayó. El partido gobernante del país sufrió el mismo destino y para terminar, la primera ministra renunció a su cargo. Si bien es cierto que se hicieron tratados de paz entre las tres naciones para poner fin a la guerra, este no sería el último enfrentamiento que sucedería en esta región tan conflictiva del planeta, pues en los años siguientes las tensiones entre otros países árabes como Palestina aumentarían y por obvias razones también moriría mucha gente y miles serían desplazados de sus hogares, una situación que sigue presente en el 2021. Muchas personas anhelan con el final del conflicto en Medio Oriente, específicamente el de Israel con varias naciones árabes, y aunque a estas alturas es una situación casi hipotética, es válido pensar que algún día eso sucederá. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de mayo de 2021. Agradezco su atención y no olviden darle like a este video y suscríbanse al canal para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.